Oramos, bendito Dios, una vez más nos acercamos al trono de la gracia, de tu misericordia, pidiéndote, Señor, suplicándote, rogándote, que tú envíes, Señor, el rema de tu palabra, tu enseñanza, que nos viene, Señor, a activar, que nos viene a dar vida, que nos viene a instruir, Señor, para que podamos ser esos instrumentos útiles para tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Estamos necesitados de ti, Señor. Háblanos, por favor. Avívanos, 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 Señor. Actívanos, Señor. Te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sí me decía, hermano? Espíritu, En todo. en todo. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, porque ese bautismo no había nacido de nuevo. Sí, sí. Entonces ahí nada más fue como un sello. Mire, según el bautismo, si lo vemos en el griego, significa teñir. Teñir. Significa cuando lo sumergen en el agua, le ponen agua, están cambiando la persona, todo su ser. Entonces fue una maldición que le alcanza. Yo creo que ahí es donde también, cuando dice la Biblia, que le alcanza la maldición de los padres sobre los hijos, desde la segunda, tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Entonces ahí es como un sello que pone Babilonia para afectar a la gente. ¿Cómo apoderarse de esa Es con tomar el control de esa vida. control de todo eso? Tomar el control. Es todo lo contrario que hace en el reino de Dios. Entonces, como dice aquí el estudio, Martín Lutero empezó a investigar el por qué se bautizaban los infantes. Y eso fue lo que se vio. Ahora el bautismo que nos habla la Biblia es de ese bautismo. Entonces ahora quisiera que viéramos esto, que ya entramos en materia una vez más. ¿Ya? Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echan fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ahora miren, el detalle está que en el bautismo infantil, el bautismo que tuvimos a través de nuestros padres, fue una maldición que pusieron. Ahora yo quisiera que tú entendieras esto. Dice Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos ya creyeron? ¿Cuántos fueron bautizados? A ver, ¿quieren levantar la mano si no es mucho pedirles? ¿Cuántos ya fueron bautizados? Bueno, ¿cuántos ya creyeron? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuántos le siguen las señales? Ahí está. Es que no vamos a tomar una parte, porque dice aquí en la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo creo, no te pierdas, hermano, no te pierdas, pon mucha atención. Yo creo, como dice la Biblia, el que cree y es bautizado ya no es condenado. Se rompe entonces lo que le hicieron acá. Cuando dice
el que creyere y fue bautizado será salvo. Entonces es roto se rompe esta maldición. Y dice, mas el que no creyere será condenado, seguirá con esta maldición. Pero el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, ¿por qué el bautismo desata esto? Platiquemos, pastores, apóyenme. ¿Por qué el bautismo libera esto? El primer bautismo los encierra a que no tengan poder. ¿Me estoy dando a entender? Pero el bautismo en Cristo Jesús dice, estas señales te van a seguir. Entonces se manifiestan señales. Entonces, ¿qué es lo que perdió la iglesia primitiva? Rapidito, ¿qué es lo que perdió? Los poderes, las señales, la unción, la guianza. Ahora el bautismo viene y nos activa y dice, bueno, ¿saben que van a empezar a tener poder? Entonces dice Hechos 1:8, rapidito, alguien que lo lea, en voz alta. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén. ¿Dónde más? Judea. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces empieza con señales. ¿Qué es lo que viene, hermano? El poder. Por favor, vayamos entendiendo esto. Entonces, Babilonia te quitó el poder. Hermano, conteste por favor, sí o no. Babilonia te quitó el poder. Babilonia lo que hace es que jamás va a querer que nosotros tengamos el poder para salir de Babilonia. Entonces viene y pone un sello que es el bautismo. Entonces ya viene el Señor, te rescata, no rescata, y entonces lo que hace, dice, bueno, ahora voy a desactivar esa maldición porque ya creíste en Cristo Jesús, pero va a haber una evidencia porque vas a ayudar a mi iglesia a que salga de Babilonia. Digan amén, todos, amén. Esa es la función. Ahora vas a ayudar a que salga de Babilonia con sus costumbres, con su fe, con su ignorancia, con todo eso, porque Dios nos llamó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora estamos en otro reino. No, hermano, no lo cree usted. Ahora estamos en otro reino. Créelo, por el amor de Dios, créelo. Es que si no, no vamos a funcionar aquí en esta tierra con fe. Vino el tiempo de la pandemia y entonces yo me hice esta idea, creí lo que dice la Biblia, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, por favor escúchalo, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Bueno, ¿cuántos ya fueron trasladados? No, hermano. Como que usted no muy lo cree. ¿Cuántos ya fueron trasladados? Entonces, ¿sabe qué es lo que tenemos que enfrentarnos esos días? Con gente que yo no sabía que había morido por COVID. Mi esposo un día iba con gripa. Y aquí es un hermano, hermano Chusito, usted también iba con gripa aquel día, hermano Chusito. Y entramos en la casa de los hermanos y dijeron, es que falleció mi papá. Entramos, cerraron la puerta, estábamos con el cajón en un cuarto chiquito, con los hermanos rodeando el cajón. Oré por ellos, salimos y después nos dijeron que era por el COVID. Fui a ver a un hermano que nos dio temor para entrar porque vimos que hermano, se iba en la tos, te amarraba la cabeza, estaba bien abrigado y cuando él sentía que ya se estaba muriendo, así me contó él, fue cuando empezamos a orar por él
y gracias a Dios pasó ese momento difícil. Si no hubiéramos tenido la fe, todos los que pasamos y los que pudimos atender a algunos que estaban enfermos, de que estamos en el reino de su Hijo amado Jesucristo, nos iba a llevar también el COVID. ¿Sabes por qué es que todavía estamos vivos? Y Dios quiera que lo podamos equilibrar esto. Es porque deberíamos de haber creído y debemos de estar creyendo que estamos en el reino de Jesucristo. Es otro reino. Por eso dice la Biblia que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. En ese traslado, ¿ya lo tienes ahí, amadito? En ese traslado que hizo el Señor, ahí te sacó, hermano, del poder de Babilonia, del poder, hermano, de la religión, y te trajo al reino, un reino nuevo. Miren, necesitamos tener fe. Sí, es que si no, no vamos a poder. ¿No lo tienes? Creo que es Filipenses 1:15 o Efesios 1:15. Pues si no lo tienes, déjalo ya. Ya lo dejemos. Entonces, miren, ya no lo busquen. Entonces sucede que viene el Señor y nos rescata del reino de las tinieblas, donde te pusieron un sello, donde te quitaron el poder. ¿Me estás oyendo? Donde, hermano, no te funcionaba la fe. No tenías ningún poder, no tenías fe, no tenías esperanza, no tenías, hermano, vida eterna, no conocías al Dios verdadero. Viene el Señor y te saca de esa tiniebla y te trae al reino de su Hijo amado Jesucristo. Y lo primero que dice es fe. ¿Creíste en el único y suficiente Salvador que se llama Jesucristo? Sí, correcto. Ahora baja las aguas, porque entonces ya va a empezar el poder que vas a tener en tu vida. Porque es una vida de poder, no es una vida de debilidad, no es una vida de cobardía, es una vida de poder en Cristo Jesús. Ese poder, hermanos, se obtiene cuando empezamos, hermanos, a tener el bautismo, porque es lo que te activa, Entonces, al entrar en el reino de Jesucristo, tenemos que ser una iglesia de poder, perdóname, pero tenemos que llegar a ser una iglesia de poder. No tenemos que ser una iglesia débil, hermano, una iglesia confundida, una iglesia con tinieblas, una iglesia todavía con la, ¿cómo se llama eso? Que está estorbando Babilonia. Ninguna influencia debemos de tener de Babilonia. Por eso es que Dios está llamando a varones, y dice el Señor, son ministros del nuevo pacto, ministros del Espíritu, no ministros de la letra. Padre, ahí rompe todo, hermano. Y dice, ministros nuevos quiero. Porque va a ser vida nueva, iglesia nueva, iglesia de poder, iglesia que tenga las mismas señales que tuvo la iglesia de Hechos 2. Y por eso ya se te enseñó, hermano, que la iglesia primitiva tenía el poder sobre el reino humano. Dígame, por favor, ¿qué otro reino? Reino espiritual, reino animal. ¿Cuál? Tenía el reino, hermano, el reino humano, reino vegetal, reino animal, reino mineral, todos los reinos, hermano, el reino espiritual. Y entonces esa iglesia se movió con un poder, pero tremendo, hermano. Entonces, miren, al ver la iglesia, y como decían y predicaban hace muchos años, hermano, decían, es que la iglesia primitiva fue una iglesia niña. Yo veo que ni a esa altura hemos llegado. Yo digo, iglesia niña, iglesia con tanto poder, y ahora nos vemos nosotros, o me veo yo. Digo, no, yo no veo todavía que ni he llegado a la altura de esa iglesia niña. ¿Cuándo voy a llegar a esa altura de una iglesia madura? A mí me hace falta.
Entonces, Babilonia ha afectado mucho, sí, ha afectado mucho. Por eso tenemos que ser conscientes, mis hermanos, pastores, encargados de iglesia. Dios te puso ahí. Ejerce, hermano, tu ministerio. Si no, es que porque algo te está influenciando, algo no deja que fluyas en lo que Dios debe de fluir, en lo que Dios quiere que fluyas. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entendiendo como Babilonia, más bien Roma, ¿no? Que fue el que hizo que la iglesia de poder, pues, o que permitió la religiosidad, metió la herejía, ¿no? del bautismo, porque le quitó el poder, como usted nos enseña, porque dice la palabra que el que se va a bautizar debe de tener un arrepentimiento verdadero, ya dispuesto a una vida nueva, que eso es lo que nos da el bautismo. Yo entendía que por eso Babilonia o Roma que bautizaba a los niños, porque los niños no pueden tomar una decisión, no tienen una conciencia los niños. Entonces, como sabía Roma del poder que trae el bautismo, ¿no? Entonces estoy entendiendo que por eso quiso bloquear ese poder para que no lo recibiéramos, porque ese era mi temor cuando yo acepté a Cristo, porque a mí me bautizaron y fuimos inculcados bajo esa religión católica, y yo tenía miedo porque mi hijo era bebé y como no lo bautizamos ya, según en la religión católica, ya no lo bautizamos. Entonces era un miedo que yo tenía, como que había una cierta duda en mí de bautizarlo, que teníamos que bautizarlo, porque nos habían afectado pues desde el principio. Entonces, pero ahora me doy cuenta y que lo hemos estado entendiendo así, que Babilonia metió esa herejía para quitar el poder que trae el bautismo, la bendición que trae el bautismo. Sí, es lo que le estoy explicando. Después le estoy diciendo. ¿Qué hizo Babilonia? Nos metió en su mundo, nos apagó. Definitivamente nos apagó. ¿Dónde? En las tinieblas. Bueno, viene el Señor y nos traslada del reino de las tinieblas. Es que ahí lo dice claro, del reino de las tinieblas. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Ahí está. Por favor, entendamos esto. Míreme, por favor, si solo eso logras entender en todo este día, Dios te bendiga. Porque ya la hiciste, hermano. Porque el Señor mismo te dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En otra versión, porque diga yo una versión, nos trasladó de su Hijo, de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Porque Él los arrancó del poder de las tinieblas. Padre Santo, gracias Señor, gracias. Para mí es una bendición. Me arrancó. Pero se te tiene que hacer una realidad esto. Te arrancó del reino de las tinieblas y te llevó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, porque estamos dentro del reino de Jesucristo. Ahora viene el bautismo, y por eso, mis hermanos, aquí quisiera parar un momento más. ¿Qué has enseñado cuando alguien se va a bautizar? ¿Cómo has preparado a la gente para que se bautice? ¿Están preparados los se van a bautizar el martes? No. Bautizamos la vez pasada con el hermano unos jóvenes. Yo le dije, pues ahí lo ves, lo que es que lo bauticemos, pero
Yo veo que no están instruidos. No, que sí lo voy a echar correcto. El bautismo hay que enseñarles qué es. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa en una persona el bautismo? No podemos agarrar a la gente. ¿Te quieres bautizar? Sí, hermano, de una vez. No. Le dije a aquellos jóvenes en aquella ocasión, le dije, ¿sabe qué? Si no se van a bautizar, sería mejor. No, que sí, de una vez. Bueno, adelante. Porque entonces, ¿sabes qué es lo que pasa después? Oye, hermano, ¿será que me puedo volver a bautizar? Porque siento que el bautismo que me dieron como que no funcionó. No funcionó la persona. El bautismo funciona. Entonces el bautismo, no vamos a decir que el bautismo no está bien. El bautismo sí fue bien. Pero, ahora escucha bien por favor, pon mucha atención en esto. ¿Quiénes son los que bautizaron? Eso tenemos que tener muy en cuenta. La Biblia dice, si no oyeres, si no obedecéis, oiga bien, si no obedecéis, qué importante es la obediencia. Cuando ese ministro, cuando ese siervo vive en obediencia de la palabra, y eso lo aprendí, hermano, con el apóstol Guillermo. Porque yo le decía, hermano, ¿y por qué no bautiza el pastor Julano? No. ¿Por qué? No, porque él le hace falta esto y le hace falta el otro. Bueno. Hermano, ¿y por qué no bautiza el otro? Ay, y me decía, en ocasiones me exhortaba. La pregunta es, ¿quiénes bautizan? Segundo es la instrucción del bautismo. Todo pastor debe de conocer una de las, ¿cómo se llama? Rudimentos. Un rudimento que debe tener bien claro el pastor, que es el bautismo. Para que se siente con los hermanos que se van a bautizar, y esto significa el bautismo. ¿Ya lo entendieron? Entonces van a bajar conscientes para que entonces tengan una vida de poder. Y no después que ya se bautizaron se van al mundo otra vez. Hay que dedicarles tiempo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de esto? Papá, lo que dice en Mateo capítulo 3, hablando de Juan el Bautista, habían quienes no, creo yo que no se les había instruido en el bautismo que Juan estaba dando. Ajá. Por eso no podían producir el tipo de vida que quería que produjera, el fruto que Juan quería ver. Por eso Juan le dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. No, es que esa gente había llegado porque quería bautizarse. Pero entonces... Pero no había sido instruido, esa es mi... No, es que eran puros fariseos. Eran fariseos. Sí. Y entonces agarra Juan y le dice, es que ellos no iban, mira, es que si nos ponemos a estudiar esa parte de la Biblia, ellos no iban por un arrepentimiento. Segundo, ellos no aceptaban a Jesús. Tercero, ellos iban para que la gente los mirara, que estaban cumpliendo ese mandamiento. De ninguna manera ellos estaban en un proceso de arrepentimiento. Entonces, ahora imagínate que ellos lo que más les gustaba, y si vemos en la Biblia, lo que a ellos les gustaba es que la gente los admirara. Por eso hacían largas oraciones, se vestían con su ropa que debían de tener, y se ponían los, ¿cómo se llamaban estas cositas de acá? ¿Alguien lo sabe? Ay. No. Las filacterias. Gracias. Entonces, cuando ellos se ponían todo eso, era para que la gente los admirara.
Ahora, como vivían en ese mundo, entonces ellos también hicieron fila para irse a bautizar. Por eso Juan se los agarra y le dice: ¿quién les dijo a ustedes que van a huir de la ira venidera? Entonces le dijo: hagan pues frutos dignos de un arrepentimiento, porque veo, dijo, no sé si por ahí ven en otra versión, que en una vida, pastor, les está diciendo el Señor: hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos no sabían qué era el arrepentimiento, ni querían arrepentirse. Entonces por eso le dijo: entonces alguien que va a bajar a las aguas tiene que hacer frutos dignos. Entonces esa persona que ya tardó, por decir, 2, 3 meses en la iglesia, tiene que tener frutos ya de un arrepentimiento. Ya me arrepentí. Es que el arrepentimiento, pastor, es cambio de pensamiento. El nuevo nacimiento es cambio de actitud. Entonces cuando alguien ya se arrepintió, ya no está de acuerdo ni en su mente volver a regresar. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. ¿Ya viste? Entonces es lo que los fariseos no hacían. Entonces ellos tenían la vida llena de pecado y sin embargo querían demostrar nada más que ya iban a cumplir el mandamiento, para que tuvieran más fama. ¿Me doy a entender? Entonces, para que tuvieran más fama, dijeron: ¿ya lo vieron que se bautizaron? Ahora sí son verdaderos. Entonces es un rudimento para los ministros, para explicarle a la gente, al pueblo, qué significa el bautismo. Por eso hay hermanos que a veces sueltan pocas lágrimas, que no se arrepienten de corazón. Mire, hermano, hasta cierto punto, cuando alguien baja las aguas, puede llorar. Pero el llorar no es una evidencia de un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque hasta los buenos actores, ¿cómo lloran? Y lloran mejor que un cristiano. En la novela están grabando su novela y sin esfuerzo se mira cómo derraman su lágrima. Buenos actores. Ahora, el que está arrepentido es fruto. Entonces, uno de los frutos que nos deja ver Efesios dice: el que robaba, ya no robe. Eso es que arrepentimiento, ya no roba. Pero luego, trabaje, esa es conversión. Se convirtió a ser un trabajador. Vean cómo nos enseña la Biblia. Dice: el que robaba, ya no robe. Correcto, dice: no, ya no debo de robar. Pero si se quedó ahí, ya no trabaja. ¿Me explico? Entonces dice: pero ya me arrepentí. Sí, pero haz algo, pues algo, trabaja. No, pero ya me arrepentí. Sí, está bien, ya te arrepentiste, pero haz algo. Lo bueno que ya no robo. Sí, hombre, pero haz algo, trabaja. Pero ya me arrepentí. Sí, pero haz algo para que te vistas, para que comas, para tu novia. Bueno, entonces ya, al fin de cuentas, se convierte de perdonen con la palabra, de un haragán a un trabajador. Entonces empieza a trabajar, empezó a trabajar. Entonces ya lleva dinero a su casa. Pero antes robaba, ahora ya lleva dinero. Se convirtió en un trabajador. Pero ahí no termina todo, sino dice: para que hagas buenas obras. El fruto completo está en hacer buenas obras. Entonces, ahí lo dice. Ahí está, mire: el que hurtaba, no hurte más. Sino trabaje Conversión. haciendo con sus manos lo que es bueno, Haciendo con sus manos lo que es bueno. para que tenga que compartir con Ahí el que está, padece compartir. necesidad. Él nunca sabía que era compartir. Solo robar. Pero ya al venir a Cristo, la conversión nos lleva a dar. Que eso ya son frutos. Entonces, los fariseos, ellos no querían nada.
Por eso le digo, ¿quién le está enseñando a huir de la ira que viene de parte de Dios? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que se vea que ya se arrepintieron. Mateo 3:8, Dios habla hoy, dice: demostrad con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios, y no os hagáis ilusiones diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes de Abraham. Sí, entonces, mira, gracias, pastor. Imagínate que va a la iglesia, voy a hablar de aquí de Ocosingo, y viene la feria, y que por ahí me encuentran un hermano bailando con el calibre 50. Imagínate que, y al otro día aplaudiendo al Señor. Y todavía cantando, soy una nueva criatura, cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces quiere decir que esa persona está llegando a la iglesia, pero no se ha arrepentido. Ahora, por eso vamos a correr de ninguna manera, ¿no? Dios lo llevó porque tiene planes en él. Hay que esperar que entienda la palabra. Ahora, cuando esta persona diga, quiero bautizarme, correcto. Entonces hay que platicar con ellos, que es el bautismo. Les puedo hacer una pregunta, pastores, rápidamente. ¿Qué concepto tienen del bautismo? Para mí es, como dice la Biblia, tener nueva vida. Sí, bueno, tener nueva vida. Es comenzar una nueva vida. ¿Ah? Es comenzar una nueva vida con el No, ya bautismo. lo dijo él, pero cosas diferentes. Vamos, me gustaría que dijeran qué concepto tienen del bautismo. ¿Qué es el bautismo para ustedes? Eso era muy bueno, hermano, que preguntamos, ¿qué es el bautismo para ti? Comenzar una vida. Es que Nueva siempre en el tenemos ese espíritu. concepto. Siempre tenemos ese concepto. Pero ¿sabes qué? Sí, mis hermanos, ¿saben qué es lo más importante? Que entendamos que en el bautismo nos vamos al libro de Éxodo. Cuando el pueblo del Señor salió y pasó el Mar Rojo, ahí fue bautizado el pueblo, según Corintios. Ahora, ¿qué vio el pueblo cuando pasaron el Mar Rojo? ¿Qué vio el pueblo? Hermano Santiago, ¿qué vio el pueblo? La gloria de Dios. ¿Qué vio el pueblo? Poder del Señor. Me los agarro ahora sí, ¿verdad? Lo estoy agarrando desprevenidos. No, tienen razón. Tienen razón porque no les dije que le iba a hacer examen. ¿Saben qué es lo que vieron? Se encontraron, hermano, acorralados. Venían los egipcios. Entonces ellos, temblando junto con Moisés, le dijo, ¿saben qué? ¿Por qué sigan avanzando? Entonces el Señor les hace una promesa y les dice, los egipcios que ahora vieron nunca más lo volverán a ver. El bautismo rompe toda relación con Egipto. Por eso, hermanos, pasaron el Mar Rojo. Ellos jamás podían volver a regresar a Egipto por el Mar Rojo. Entonces hay que explicarle a la gente. Tus enemigos que te molestaban, hermano, en el bautismo se ahogan. En serio, sí. Porque ahí se ahogó todos los egipcios y se ahogó Faraón. Wow, entonces ya voy a ser libre, completamente libre. Entonces hay que enseñarles al pueblo. Es que siempre lo que tenemos, ¿cómo te dijera? ¿Ah? Lo básico es una nueva criatura, hermano. Hoy vas a sepultar tu vida vieja, sales una nueva criatura. ¿Oíste? Bueno, es más allá. Y tiene que ser una, según Hebreos, ¿es una qué? Como doctrina, ¿qué cosa es? Son rudimentos. Ahora, miren cómo debe estar preparado un pastor. Padre Santo, hace falta mucho.
Por eso tenemos que desbabilonizar, hermanos. Sí, sí. Porque si no repetimos lo que escuchamos hace años. ¿Sabe qué, hermano? Bautízate. Hoy vas a ser como una nueva criatura. Y vámonos. No, hermano. Bueno, ¿qué pasó con el Señor Jesús después que salió de las aguas? ¿No vino el Espíritu Santo? Es necesario ministrar después del bautismo. Entonces ellos entendieron. Entonces estoy saliendo de Egipto. Correcto. Te está trasladando el Señor del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Pero para que te traslade tuvo que haber un bautismo, y ese bautismo te trae poder. Entonces ya te bautizaste, puedes echar fuera demonios. Dice la Biblia, hablar tus nuevas lenguas. Y hermano, ahí está un gran problema, de que a muchos, hermano, no fluimos en los dones del Espíritu. Hay hasta encargados de iglesias que no tienen el bautismo. Oh, miren cómo estamos. Hay hasta servidores que no tienen el bautismo del Espíritu. Y no tiene el bautismo del Espíritu, pero le dice a la iglesia, habla tus lenguas. La iglesia algún día va a decir, háblalo primero tú. Sí. No tenemos el bautismo y tenemos ya un privilegio. Perdón, ¿me van a perdonar? Perdónenme. ¿No es que Babilonia metió seres naturales? ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿No será que Babilonia metió y dijo, bueno, voy a poner cualquiera de los departamentos, pongo este? Pero ni me va a creer, ni va a hablar su lengua, ni lo va a pedir. No, pero ahí va a estar. Babilonia afectó. Ahora, no es posible que un ministro no hable sus lenguas, que un maestro no hable sus lenguas, que una panderista no hable sus lenguas, que un colaborador no hable sus lenguas. Lo dice aquí la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios. 1. ¿Qué es lo que más dice? Hablarán nuevas lenguas. Urge el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le hacemos? Tenemos varias ayudas, pero no hablan sus lenguas, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Que no fue bien enseñado la oveja o qué viene siendo eso? ¿Perdón? ¿Fue del ministro que no le enseñó bien a la oveja o no estudiamos bien la palabra o todo viene del ministro? La mayoría, hermano, la mayoría. Debemos de estar instruyendo al pueblo. Es nuestro deber, hermano, nuestro deber. ¿Cómo era de estricto el apóstol Guillermo? A veces se ponía, hermano, pero con el plomo nos medía. Yo recuerdo la primera vez que dijo, todo pastor que no esté casado por lo civil, siéntese. Y yo no estaba casado. Le dije, Blanquita, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Nos casemos ya. Llegó el tiempo. A carreras nos tuvimos que casar. ¿Ah? ¿Dónde está el registro civil?
Entonces vamos a casarnos. Y entonces ahí fue cuando encontré que mi esposa no se llamaba Blanca, se llamaba Salma Haye. Entonces ahí tuve un problema, porque entonces llegamos a la oficialía y llevé mis papeles y dice, bueno, es correcto. Entonces agarra el juez y dice, mire, aquí es su acta de nacimiento, dice Natividad Flores Aguilar. Su credencial dice Blanca Flores Aguilar. ¿Con quién de las dos se va a casar? Y yo le dije, me caso con las dos con tal que sea hoy, le dije. Me dijo, no puedo, arregle sus papeles. Y ya estaban los testigos, la comida estaba lista. Ay, Dios mío, Blanqui, pero ¿por qué hiciste eso? Yo no tuve la culpa, dice, fue mi mamá. Puso su credencial y vaina, sacó los papeles en la presidencia. Ay, ve, voy a la presidencia. Digo, bueno, ¿qué hacemos con los testigos? Comamos ya. Vamos a la casa, comamos y ya mañana ya no le doy comida. Ya fuimos, arreglé los papeles, al otro día llegamos otra vez al registro y ya firmamos y dije, bueno, ya somos casados. Pasó el tiempo, estábamos tranquilos, de repente yo creo que Dios le puso en su corazón al apóstol y dice, el que no hable su lengua, es bautizado en el Espíritu, que deje su servicio. Ay, Dios mío, esto sí está más difícil. Llegar a un registro es fácil. Ahora, pedirle a Dios el bautismo. Dije, no. Dije, ¿y ahora qué hago? O dejo el ministerio o le pido a Dios. Dos cosas vi. O dejo el privilegio o dejo el ministerio. Y ya nunca le pido a Dios el bautismo. O sigo en el ministerio y le pido a Dios mi bautismo. Y dije, voy a seguir. Total, el apóstol no lo ve. Pero le empecé a pedir. Entonces fue cuando le dije a mi esposa, oye, Blanquita, ayúdame. Porque ella tenía el bautismo y yo no. Entonces sí me enojé con Dios. Porque cuando ella llegó a la iglesia por primera vez, vi que estaba, como dijera, alabando al Señor y aplaudía. Y como a los 3 cultos empieza a hablar su lengua. Le dije, Señor, ¿y por qué ella? Si yo vine antes. Pensemos que por antigüedad. Yo vine antes, Señor, ¿y por qué ella se lo diste? Y entonces sucede de que Dios se lo dio por ciertas cosas. Y entonces le dije, Blanquita, ¿cómo recibiste el bautismo del Espíritu? Le digo eso para que no lo vaya a pedir usted. Igual. Entonces ella me dijo, ¿qué pensabas? Le decía yo, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué mirabas? ¿Qué hacías cuando recibiste el bautismo? Entonces ella me dijo, cálmate, mi chulo, yo te explico. Cuando yo estaba, dice, adorando al Señor, cerré mis ojos, vi una nube blanca que descendía y dentro de esa nube venía el Señor y me bautizó. Así de fácil, así de fácil. Al segundo culto, hermano, allá en Comitán, ahí estoy. Estaba la adoración, oh, Rakirara, todos hablando su lengua. Oh, Señor, santo, santo, ya te veo, ya te veo, ya te veo en la nube, en la nube, en la nube, en la nube. Desciende, desciende, desciende. ¿Saben cómo salí? Con un dolor de cabeza. Pero tremendo el dolor de cabeza. Y así salí y dije, no, no funcionó. Le dije, no, Blanqui, no me dijiste bien las cosas. Sí, dice. Dije, no, ahora voy con el apóstol. Es que yo necesitaba, pues. Le dije, hermano Guillermo, ¿qué pasó? Cuando usted recibió el bautismo del Espíritu, ¿qué estaba pensando? ¿En qué pensaba usted? Para que yo también lo reciba. Ah, hijito, mira. Cada uno tiene su versión. Cuando yo estaba adorando, dice, yo entré al lugar santo. Luego entré al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo recibí el bautismo. Entonces, al siguiente culto, lo mismo. Dije, Señor, me volteo. Señor, estoy en el atrio. Entro al lugar santo.
Ahora sí entro al lugar santísimo. Recibo de ti. ¿Y saben cómo salí? Con un dolor de cabeza otra vez. No funcionó. Entonces yo le pedí al Señor, hermano, le pedía, por favor, bautízame, te lo ruego, bautízame. Y no. Íbamos a los retiros, allá en San Antonio de los Montes, por allá por los lagos de Montebello. Y estaba predicando el apóstol y yo le decía, hermano, yo necesito el bautismo. Hermano, por favor, ponga sus manos. Y no lo recibía. Y me dijo él, es que eres muy razonador. Todo lo razonas. Y si era cierto. Entonces decía el apóstol, todos los que quieran recibir el bautismo, que sean bautizados del Espíritu, pasen adelante. Y yo era el primero, hermano. Pero ¿saben cómo me ponía? Estaba así, Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Y escuchaba que uno lloraba por acá, otro por allá. Entonces, hermano, yo hacía esto, que muchos lo hacen. Estaba llorando. Oh, Señor, yo también quiero, Señor, el bautismo. Bautízame, Señor. Oh, Señor, bautízame. Así hay quienes lo hacen acá. Razonando. Por eso no es correcto. Y perdone, te voy a echar una manita, pastor. ¿Quién le dijo que el velo es para cubrirse el rostro? El velo es para cubrirse la cabeza, nunca el rostro. Ah, pero se ponen el velo las mujeres hasta acá el velo. Es que no son, ¿cómo se llaman las mujeres que se cubren? Ah, esa cosa. Las musulmanes nunca estamos trabajando con ellas. El velito es para cubrirse la cabeza, nunca para taparse el rostro. ¿Y saben para qué se tapa el rostro? Para que no miren que están mirando. Están hasta aquí el velo, pero están mirando todo. Sí, hermanos. Ahora, el bautismo se recibe por fe. ¿Se lo tapan por vergüenza también? No, ¿vergüenza de qué? Que las miren llorando o algo. No. Nomás se lo tapan por eso. Porque, ay, si fuera por eso, pues ¿para qué te da vergüenza? Estamos delante del Señor, no llorando por ellas. Entonces es muy importante que se quite esa idea, mis hermanitas. Hermanitas amadas, no se pongan el velo para tapar el rostro. Es para cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza. Y no sé si en esta tarde vamos a pedirle a Dios que nos bautice el Espíritu. Eso es necesario, hermano, necesario. Porque lo primero que viene ahí dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hablar. Entonces, mayormente tienes un privilegio, hermano. Entonces, ¿saben cómo lo recibí? Porque yo así pasaba en los retiros, con el ojo abierto, cerrándolo y regresaba a mi lugar, decía, no, pues ¿cómo lo voy a recibir así? Yo sabía que no me lo iban a dar así. Entonces, pero sí le pedí al Señor, sí, en la casa le lloraba, decía, Señor, por favor, bautízame. Entonces dice mi esposa que una noche, dice que yo me puse de rodillas sobre la cama y empecé, así como habla usted cuando es sonámbulo, así empecé a hablar. Dice, ¿recuerdas lo que dijiste? No. ¿Recuerdas que te pusiste de rodillas? No. Entonces yo así, era tanto el deseo que tenía, que hasta en sueños se lo llegué a pedir. Y entonces en esa ocasión el Señor no me bautizó. Pero sucede que como a los 3-4 noches yo estaba dormido y sentí que Él me dijo, lo que me has pedido, recíbelo. Y así en sueños me bautizó
en espíritu. Entonces yo le pregunté al apóstol, ¿y por qué lo recibí en sueños, hermano? Porque eres muy razonador. La fe que debes de tener para recibir el bautismo lo echa a perder tu razonamiento. Entonces, mire, te voy a adelantar esto. Al rato vamos a orar y Dios quiera que todos seamos bautizados por el Espíritu. Pero te voy a decir algo, nunca trates de controlar al Espíritu, nunca, nunca, nunca. Si tú vas a decir, Señor, bautízame, va a querer que tú te entregues y que le digas, Señor, voy a llorar, voy a saltar, me voy a postrar, no sé lo que tú vas a hacer, pero lo que deseo es que tú me bautices en este día. No pongas límites, ni quieras, ni pongas condiciones. Señor, me vas a bautizar, pero no quiero caer. Me vas a bautizar, pero no quiero llorar. Me vas a bautizar, Señor, pero no quiero ponerme de rodillas, no. Cuando vino el bautismo en Hechos capítulo 2, quedaron como borrachos todos. Ahora, si alguno hubiera dicho, sí, Señor, pero no quiero quedar como borracho, ese no lo bautiza. No pongas condiciones para recibir al Señor. Él va a venir, ¿qué va a hacer en ti? Él te va a bautizar. ¿Cómo? No sé. ¿Vas a llorar? Qué bueno. ¿Vas a saltar? Qué bueno. ¿Vas a doblar tus rodillas? Qué bueno. ¿Vas a caer? Qué bueno. Pero lo importante es que te lleves el bautismo, porque es lo segundo del bautismo en agua. Lo segundo es hablar tus lenguas, el bautismo del Espíritu. Levanta tu manita. Oramos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, te ruego en esta tarde, que sea una tarde donde marque nuestra vida. Marque, Señor, nuestro ministerio. Marque, Dios mío, el don. Marque, Dios mío, el servicio que estamos teniendo. Márcalo, por favor, a través del bautismo de tu Espíritu. Te lo estamos suplicando en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, que nos dé la bendición de tener la fe para recibir, la fe para recibir, la fe para recibir. Mayormente tú, si no tienes ese don, pídele, Señor, dame la fe para que yo reciba el bautismo en esta tarde. Si tienes el bautismo, dile, dame la fe que necesito para interpretar. Si has interpretado, dile, dame la fe que necesito para profetizar. Si has profetizado, dile, dame la fe que necesito para dar palabra de sabiduría, para dar palabra de ciencia. Le digamos, Señor, danos la fe que necesitamos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos los alimentos, Señor, en esta tarde. Bendecimos, Señor, los alimentos que vamos a comer. Te ruego, Señor, que tú nos prepares. Prepáranos, Señor, para que sea una bendición abundante, Señor, después de la comida. Como tú lo has hecho, Señor, también a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.